y entretenerse. No cambien de canal. La historia comienza con un hombre calvo y moreno, anunciando que se morirá en 2 minutos, en donde filtra su ubicación a una especie de gobierno que se creó luego del derrumbe de Estados Unidos, mencionando cada una de las razones por las cuales Estados Unidos fue derrumbada, en donde este nuevo gobierno tecnócrata, Idin, salvó a la población, pero da a entender que ahora son esclavos del sistema creado por el mismo Idin, invitando a la población a una revolución. Pero para entender más quién es este calvo, es necesario ir muchos años atrás, donde una niña, Sarah Fisher, iba junto a su padre, Sam Fisher, ya que él quería sacarla del páramo, lugar donde se encontraban los rebeldes en contra de Idin, lugar de muy mal aspecto, pero eran libres. Vaya sorpresa, cuando será la niña, Sarah, que traiciona a su propio padre y al rebelde Marcus con su gente, notificando a la guardia de Idin, y estos marcando a los rebeldes, encarcelándolos y torturándolos, en donde les enseñan que deben hacer lo que indica un juego y convirtiéndolos en esclavos humanos, haciendo tareas robóticas para siempre dentro de Idin. En el presente, Sarah quiere hacer su propia revolución, aprovechando que estuvo dentro del sistema de Idin, luego de huir junto al capitán Dolph, nuestro protagonista. Pero para llegar ahí, hay que retroceder de nuevo. ¿Sabes cuál es la peor parte de vivir en un infierno fascista distópico? Par de rebeldes infiltrados tienen planeado acabar con Idin, el capitán Dolph, un supersoldado fugitivo y futuro líder de los fantasmas, y Alex, un revolucionario anti-Idin. Ambos son pareja y ya dicen, no mezcles el trabajo con el placer, pero estos dos vaya que lo mezclan. Así está mejor. Extrañaba tu hermosa carita. En una misión entran en el carro del vicepresidente, mandándolo para la mierda, pero Dolph lo escanea, provocando que las autoridades lo acorralen. Como pueden, se defienden y gracias a sus grandes habilidades de pelea y manejo, logran escapar. En un rayo de esperanza, la historia de Rayman. Ahora ambos rebeldes o terroristas para el gobierno están identificados y Rayman, la cara visible del gobierno, les hace una campaña de odio y persecución, especialmente a Dolph, quien será considerado como el traicionero. Esto no les impedirá ingresar a este lugar recontra vigilado, en donde guardan el Code. Dolph, transformado como el vicepresidente, no tendría problemas para llegar. ¿Qué es el Code? Una manera de tener créditos ilimitados dentro de Idin. Es un videojuego. Conéctalo en el sistema de Eden y lloverán créditos. Pero ahora tendrán que batallar con el grupo de superhéroes de este mundo, los Ninja 6. Y a través de imagen de juego de 2D, veremos la pelea entre par de rebeldes y los héroes de Idin, que son especie de Power Rangers robotizados. Y nuevamente los rebeldes y amantes ganan, pero por los pelos del culo. Pero espera. No tenías que pelear solo con el escuadrón de crayones. Alex apunta a Dolph, haciéndole ver que su fuente tiene un precio. Un intercambio entre Code y Dolph. Dolph probablemente sea el más rudo, pero el amor no le permitió ver las señales. Dolph despierta alrededor de un grupo de personas y una rana parlanchina, en donde todos están atrapados, hasta que aparece el alcaide del lugar, donde les deja claro que ahora trabajarán para ella, y quien se niegue terminará así. La alcaide es Sarah. En otro lado nos muestra a una mujer molestísima, luego de que un coño le deje esperando mientras este folla. Cuando por fin sale, llega a su intercambio y cuando este hombre follador le tienda la mano a la mujer molesta, para finalizar el trato, esta mujer simplemente le dice que se vaya a la mierda. Acto seguido, el follador le corta la mano y termina matando a la mujer malhumorada. Moraleja, siempre da la mano cuando te la ofrecen. Ya el grupo secuestrado o grupo fantasma, como será el nombre que le pondrá Sarah, tienen su misión en la que tiene que cambiar un arma por una que abre portales. Así que Paige, tú serás un luchador en ascenso con su agente Femme Fatale. Y empieza la misión en donde Paige se le declara a Jay. Dato muy importante. A Jay le toca hacer de Femme Fatale para engañar a uno de los guardias del follador. Quien tiene el arma abre portales, pero ella es malísima para ser sexy y decide hacerlo a su estilo y funciona. El sapo ninja francés hace su trabajo. Ok, todo listo. Escotilla abierta. Faltando el paso de Dolph,
quien debe reemplazar la pistola. Pero en ese proceso literalmente huele algo que le recuerda a Alex. Su pene, sí, seguramente. Porque se encuentra a Alex follándose al hombre follador. Cuando Dolph va a atacarlos, el follador lo detiene, a él y al resto del grupo fantasma. Ahora el follador tiene a cada uno de los fantasmas y busca saber quién planeó todo, matando a Jay con un disparo en el pecho. Dolph le dice a Sarah que le vuele la cabeza a la mujer y así lograr soltarse. ¿Cuál es la lógica? Ninguna, pero igual se sueltan. Así, atacan a los tigres guardianes del follador, acabando con ellos, cortando de la pierna al follador. Pero cuando Dolph iba tras Alex, él escapa. Cuando Paige solo le quiere el consuelo de matar al asesino de su amada, termina reventándole la cabeza contra la pared, contrario a todo lo que quería Sarah. Alex, acorralado por la gente del follador, da un discurso en donde les ofrece caos, dispara el arma que los fantasmas iban a robar y abre una dimensión X de donde salen monstruos gigantes. Y tú ábrele un agujero a tu mouse dándole me gusta y comentando: ¿Por qué no me lo dices a la cara sin cámaras, hijo de puta colorado? ¿Es en vivo? ¿Quién carajos es ese? El grupo fantasma logra escapar, pero no escaparán del regaño de Sarah y de una nueva misión: encontrar a Alex. Pero será Alex quien lo encuentre a él, e invita a Dolph a tener la conversación que ambos tienen que tener, pero Dolph le deja claro que no vino a hablar. Justo en un ring de pelea donde a través de unos lentes le generarán un odio infinito de los humanos a los híbridos, convirtiendo la ciudad en una batalla campal. Claramente en este universo es completamente normal encontrar animales que hablen. A eso se refieren con los híbridos. Alex le hace ver a Dolph que lo que está haciendo es necesario: sacrificar a híbridos y dejar a un lado su amor. Eso le molesta muchísimo a Dolph, quien lo golpea para luego dispararle, llevándolo hasta la antena que lo electrocuta justo cuando la rana ninja francés explota la antena con la que tienen controlado a todos los humanos. Pero no evitará que lo terminen atrapando, tomándolo como prisionero los guardias de Dean. Y ahora son los híbridos los que atacan a los humanos, pero luego son la autoridad quien ataca a los híbridos, convirtiéndose eso en toda una guerra civil. La autoridad, cuando visualiza a Dolph, le dispara, siendo Sarah quien lo termina salvando. Y es ella catalogada inmediatamente como rebelde de Dean. Aún tenemos trabajo por hacer. ¿Qué estás haciendo? Lo de siempre. Arreglo el lío que provocaste. La forma de agradecerle a Dolph a Sarah que le haya salvado la vida es alejarse de ella, pero la ex alcaide no lo quiere permitir. Sarah necesita a Dolph. Al final terminarán atrapados dentro de un lugar muy similar como el que Sarah tenía atrapado al grupo de fantasmas. Ahora vemos la serie en una versión más humana, pero de muy mala calidad. Anteriormente también habíamos visto en formato de videojuegos. Es una constante en la serie que jueguen con los formatos de video. Ahí Sarah le cuenta su historia a Dolph y cómo fue que traicionó a su propio padre. Pero es necesario volver años atrás. Ay, mierda. 8 años después que Sarah traicionara al papá, Sam estará en libertad condicional. Padre e hija tienen diferencias existenciales. Sam por sentirse más gringo que una hamburguesa, a pesar de los fallos del extinto país. Y Sarah con un gran agradecimiento por la nueva nación y Dean, tomando la decisión de convertirse en una humanoide. Sam le hace ver que será la última vez que hablarán, ya que él emprende la misión de rescatar a Marcus, quien lo ayudó hace 8 años atrás. Sam, en silla de rueda, como el profesor Javier, va a arreglar lo que le pasó a un grupo de rebeldes que lo ayudarían hace 8 años atrás. Y sin piernas, acaba con cada uno de los guardias y una arma en su cabeza, soltando a Marcus y escapando con él. Si ya lo hacía increíble sin pierna, imagínate con la ayuda de un hombre con piernas. Ahora será Marcus quien querrá sacar a sus amigos, encontrando su propia identidad a través de Marcus Holloway, siendo el líder de los rebeldes, convocando a muchas personas a su revolución junto con Sam. Luego de esto aparece el mismísimo Holloway delante de Sarah y Dolph, revelando que él fue quien los atrapó. Me reemplazaron. Por otro lado, Rayman sigue súper depresivo debido a que es sustituido por alguien idéntico a él en la televisión, luego que el gobierno de Dean lo despidiera.
recibe un mensaje a través de la pantalla de su TV en donde le sugiere que hable con el sapo ninja francés. Y sinceramente no sé quién le hizo llegar este mensaje. Sarah está intentando convencer a Holloway que siempre estuvo destruyendo el Eden desde adentro, pero Holloway está lleno de rencor y lo único que quiere es vengarse de ella. Y su primer castigo será que vea cómo fue la batalla de Páramo y cómo su padre fue asesinado. Con Dolph es todo lo contrario, ya que Adolf lo lleva dentro de su subconsciente y descubriendo que lo que más quiere es la libertad, la paz que nunca ha tenido. Pero sabe que debe enfrentar a Eden y acabarlos para poder tener la paz que tanto anhela, además de rescatar al sapo ninja francés. Que lamento todo lo que te hice. Holloway ya está convencido por las palabras de Sarah. Además, Dolph le hace ver que ella es una buena persona, pero adivinen qué. Sarah lo traiciona de nuevo, poniendo un virus en su programa de realidad virtual que tiene, teniendo una batalla épica al mejor estilo de los videojuegos de los 90. Sarah vence a Holloway y él no tiene más remedio que ceder ante ella. Reitman logra engañar a la seguridad y tendrá la conversación más reveladora que tendrá en su vida, ya que ahí nos enteramos que él se siente agradecido por el Eden, ya que él era rechazado por ser diferente y el gobierno tecnócrata le dio una oportunidad de brillar. Lo que él no sabe es lo que le hace entender la rana, que él defendía un gobierno autoritario y solo lo querían por su cara amigable, para lavar la imagen de ese mismo gobierno. Eden es un lugar para todos, humanos e híbridos por igual. Llegará el momento. Dolph, en el camino a la ciudad, tiene un recuerdo de cómo Sarah le infectó un virus en el brazo metálico que tiene. El plan de Sarah siempre fue infectar el programa de Holloway usando a Dolph. Reitman, luego de que la rana le abría los ojos, está en modo diablo, armándose hasta los dientes y teniendo toda la intención de acabar con todo. Se le presenta el Consejo Mayor del Eden. Oye, tú, es un área restringida. ¡Manos a la vista! ¿Manos? Claro. Ay, ¿a dónde se fue? ¿Qué? Pidiendo que cancelen la ejecución del sapo ninja francés, si no acaba con todos, sacando más provecho que nunca al hecho de no tener cuerpo y evitando la muerte de la rana, además de acabar con todo el consejo. En el camino de los guardias de Eden hacia el páramo se encuentran a Dolph en muy mal estado debido al virus. Los ninjas, montados en una máquina gigante al mejor estilo de los Power Rangers, dejan muy mal herido a Dolph, pero solo luego de escuchar las palabras de la rana. Es mejor que sigas mejor en algún lugar. Yo te he fallado. A punto de ser matada, en un acto televisado se levanta cual Super Saiyajin, acabando con el robot gigante y todo lo que se menea ahí. ¡Yo patearé el de esa maldita perra! ¡Voy a morir! Regresando al páramo, pero esta vez vengándose contra Sarah, quien le está proponiendo a Holloway ser parte de su nuevo gobierno. Cuando Sarah está lo suficientemente cerca de Dolph, él activa una explosión, pero no es suficiente ya que Sarah aún sigue viva, con toda la intención de tener a Holloway en su equipo, pero con un contraataque asegurado del Capitán Dolph.